Muy buenos días, amigos y amigas de la historia, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este 10º episodio de Los Profes del Pasado. Mi nombre es Tomás y estoy acá acompañado por mi amigo Santiago. ¿Cómo estás, Santi? Hola Tommy, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien acá, todo tranquilo, con ganas de grabar ya este nuevo episodio que nos trae un tema muy interesante. Sí, un tema muy interesante que capaz la gente no conoce y estaría bueno aprovecharlo, ¿no? No solamente del plano internacional, sino también del plano nacional, ¿no? Y tenemos a alguien que está metido en esto todo y nos va a dar un poquito de su sabiduría sobre este tema, ¿no? Totalmente, así que acá presentamos a nuestro invitado de este programa. Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos los oyentes también. Muchas gracias por invitarme al programa. Soy Maximiliano Osono. Me dedico a temas de desarrollo espacial, a investigar básicamente, porque soy investigador docente universitario. Estoy haciendo mi tesis de maestría justamente en estos temas. No sé si podría decir también que mi campo de estudios son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, desde ya te damos la bienvenida a este programa. Esperamos que te sientas muy cómodo y que, bueno, podamos pasar acá un buen rato hablando sobre historia y sobre un tema particular con un enfoque histórico que tiene mucha presencia actualmente y que va a estar bastante bueno ir viendo cómo se desarrolló y qué implicancias tiene a día de hoy. Así que, para ir introduciendo un poco esto, como han visto solamente por el título del episodio, hoy vamos a estar hablando del desarrollo que ha tenido la tecnología espacial. Básicamente de lo que trata, ¿sí?, la exploración del espacio y las implicancias que estos tienen. ¿Cuáles son los actores, los protagonistas dentro de este desarrollo tecnológico? ¿Y qué debates se abrieron en el pasado respecto a este? ¿Y cuáles hoy en día? Porque es algo que continúa, se sigue expandiendo, y hoy vamos a ver un poco cómo fue este proceso, este desarrollo y qué es lo que pasa hoy. Así que vamos a arrancar ya de lleno con el tema. Empecemos con lo más básico. Así que, Maxi, yo te pregunto ahora, ¿qué es la tecnología espacial? ¿Cuáles son algunos ejemplos que podríamos tener de esa tecnología? Bueno, en realidad, para hablar de tecnología espacial tenemos que remitirnos bastante en la antigüedad, digo, porque el hombre siempre tuvo esta curiosidad, esta necesidad también de explorar, ¿no?, el medio que lo rodeaba, y dan cuenta de ello, bueno, todos los desarrollos, por ejemplo, vinculados a otro tipo de tecnología, que es la tecnología vinculada a la aeronáutica, al vuelo, básicamente, ¿no? Y un poco lo que sea la astronáutica, la exploración del espacio, empieza a desarrollarse con algunos artilugios que en realidad apuntaban inicialmente al vuelo. ¿Por qué digo esto? Porque digo, hace 3.000, 4.000 años, digo, hace 2.000 años, supongamos, en la Edad Media, nadie pensaba en el espacio como pensamos ahora, digo. O sea, la idea del vacío, por ejemplo, la idea del universo, todo eso se fue gestando mucho después, digo. Cuando uno piensa en cómo entendemos el universo ahora, uno tiene que pensar en Newton, bueno, se te vienen a la cabeza muchos nombres, ¿no? Como Einstein también, Stephen Hawking. Pero digo, si uno va como al momento fundacional de cómo es el universo entendido hoy, uno tiene que remitirse a toda la institucionalización de la ciencia, ¿no? En Europa, ¿sí?, con gente como Boyle, con Newton, bueno, como les decía recién, Copérnico también. Entonces, digo, toda esa construcción de qué es el universo, que se fue gestando a lo largo de varios siglos, también suscitó la idea de, bueno, ya que hay un universo, que hay algo más allá de nuestro planeta, se puede ir, podemos mandar cosas. Bueno, ciertas tecnologías que fueron en paralelo a estas ideas fueron facilitando gradual y a lo último exponencialmente lo que se terminó llamando la exploración del espacio, ¿no? Ahora, la exploración del espacio, ¿no?, como todo, también es una cuestión política, ¿no?, que después vamos a hablar un poquito de eso, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, el acceso al espacio es el acceso a un medio, ¿no?, al entorno que rodea al ser humano con ciertas tecnologías. Y el hecho de involucrar tecnologías y el hecho de que esas tecnologías estén en manos de distintos grupos en el mundo implica algún tipo de mirada política sobre ese desarrollo de tecnologías, ¿sí? Entonces, la historia del siglo XX, básicamente, o al menos de la segunda mitad del siglo XX, tiene mucho de esa cosa de tecnología y política, porque bueno, vamos a hablar después seguramente, todo el tema de la carrera espacial y todo eso, tiene mucho de eso. Pero bueno, si uno va directamente a las tecnologías, ¿no?, de siglos pasados, el uso de barriletes militares, por ejemplo, digo, los chinos, por ejemplo,
eh, hay registros que indican que en el pasado usaban, digamos, barriletes militares para observación. O sea, había un barrilete donde se subía en un canasto una persona, los globos de Montgolfier, el avión de los hermanos Wright. Digo, el hombre siempre intentó de alguna forma moverse en medios que no le son naturales. Entonces, el espacio y toda esa institucionalización de la ciencia, esa comprensión del universo, de alguna forma permitieron también que el hombre se aventurara a decir, bueno, yo también quiero ir al espacio. ¿Y cómo hago? Y bueno, gente como Julio Verne, por ejemplo, que escribieron sobre justamente este tipo de cosas, y que eran visionarios para la época, empezaron a esbozar justamente la idea de que la humanidad de alguna forma no está circunscripta al planeta y que ya sea indirecta o directamente puede acceder con tecnología, ¿sí?, al espacio. O sea, ya no es la idea de por ahí de cómo se tenía en la Edad Media o en la Antigüedad, de bueno, en realidad el cielo es como una cosa medio espiritual solamente, sino que hay una forma material de ir literalmente fuera de la Tierra, ¿no? Y eso es un cambio muy de la modernidad, me parece, que se da acá. Eh, si bien esto es todo como un background más bien histórico de cómo se llega a la idea, ¿no?, del espacio. Pero, a ver, con todo el proceso de institucionalización de la ciencia, ¿no?, la idea de que las ciencias más duras se van formalizando, digo, porque antes no era así, eso se fue Claro, porque básicamente hay como un cambio de paradigma, ¿no? A ver, para contextualizar un poquito lo que está diciendo Maxi. A partir del siglo XV existe este proceso de renacimiento, ¿no? En que la ciencia, el humano la empieza a considerar. Como dijiste vos, antes todo lo que es espacio se vinculaba al fenómeno religioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los Exacto. egipcios miraban al sol no como un fenómeno científico, sino como un fenómeno espiritual, el dios Ra, decían, por ejemplo. Entonces, a Totalmente. partir del siglo XV es como que la ciencia, o más que nada la tecnología, o la mirada sobre el espacio empieza a tener un método y un objeto, podemos decir, ¿no? Desde el punto de vista científico también. Muy interesante eso. Y recordarán, digo, también el caso de, bueno, Galileo paradigmático, ¿no? Intentando demostrar justamente que lo que estaban viendo no era una estrella, sino que era, por ejemplo, un planeta, digo, y toda la Claro, persecución intentando, o sea, demostrar. Y bueno, digo, todo esto es un proceso gradual que lleva, digo, al desarrollo tecnológico para acceder al espacio, va un poco en paralelo a esto. Obviamente, antes de que pusiéramos un pie o un astronauta, un mono o un artefacto en el espacio, ya había una comprensión de que fuera de la atmósfera de la Tierra había planetas, había estrellas, había vacío, o vacío entre comillas, porque bueno, en realidad en el universo vacío es muy difícil de encontrar, pero eso son investigaciones muy recientes, ¿no? Entonces, digo, las bases para poder acceder al espacio ya estaban, y en algún momento se dieron, ¿no? Pero si uno tiene que ir a la época más moderna, ya del siglo XX básicamente, digo, ya hay como, bueno, hay desarrollos en materia de la física, de la química, que permiten como desarrollar lo que es la tecnología espacial, ¿sí? Y hay una serie de padres fundadores, si se quiere, o de figuras fundadoras de la tecnología espacial moderna. Digo, no estamos hablando acá de, eh, no sé, el avión de los hermanos Wright, o no sé, un tipo que se tira en paracaídas desde una mezquita en el siglo XIV, XIII o XII, sino que estamos hablando ya de gente dentro de la ciencia, dentro de la ingeniería, que sienta las bases para esto, ¿no? Por ejemplo, el padre fundador de lo que es la astronáutica, en realidad, se lo conoce como Konstantin Tsiolkovsky. Hay una ecuación que él propone, que no la vamos a explicar acá, pero básicamente esa es la ecuación del cohete, se le llama. Es una ecuación que dice, bueno, si vos querés salir de la Tierra o poner algo en órbita o hacer que algo ascienda propulsado, bueno, hay toda una serie de variables a tener en cuenta, ¿sí? Y todo eso nunca había sido formalizado antes. A ver, los cohetes no son algo que se inventó en el siglo XX. O sea, desde los chinos básicamente que se viene usando, los turcos lo usaron, eh, los británicos lo han usado, digo, todo con intencionalidad por ahí bélica o de experimentación, pero nunca se lo pensó como desde una perspectiva más científica de, bueno, estoy haciendo un artefacto que me va a permitir salir de la Tierra. Eso vino después, a finales del siglo XIX más o menos. Tsiolkovsky empieza a elaborar su ecuación muy a principios del siglo XX, y ya en 1926, ya estamos, digamos, bien en el siglo XX, Robert Goddard, ¿sí?, desarrolla el primer cohete de combustible líquido, ¿sí? ese puede Eso ser es como una los innovación. primeros misiles como los que conocemos ahora, ¿no? Claro, a ver, lo que tiene, para que entiendan un poco y por ahí para que el público entienda esto, ¿vieron?
seguramente muchos del público están familiarizados con las cañitas voladoras, con los fuegos artificiales. Claro. Uno cuando prende una cañita voladora, no la podés apagar. Es muy difícil apagarla, Claro. ¿no? Y si yo necesito manejar una nave que lleva una persona o una carga frágil o lo que sea, yo necesito maniobrar esa nave. Y si mi cohete es de combustible sólido, que es lo que se llama, digo, ese tipo de combustible, o sea, la pólvora sólida es combustible sólido, yo no lo puedo apagar, es muy difícil de apagar. No es que es imposible, es muy difícil y muy costoso, o sea, y peligroso. Entonces, los cohetes de combustible líquido, que fue esa la innovación radical que permitió dar el salto, digamos, pueden ser prendidos y apagados a voluntad. ¿Sí? Hay otras tecnologías de ahí que se desarrollaron, pero el cohete de combustible líquido es, yo regulo con una válvula, para no ser muy técnicos, es como una canilla, ¿no? Manejo la canilla y le digo cuándo prende y cuando. A una cañita voladora, digo, uno no puede hacer eso, ¿no? Prendés, sale el fuego y no puedes taparla y después volver a prender, te quemas todo, ¿no? Pero en cambio un cohete con un motor de combustible líquido es como una canilla, vos le cerrás el combustible, lo prendés, lo apagás. Entonces, digo, eso fue una innovación radical y otros que sentaron las bases, como de la tecnología espacial, como para ir rápido en eso, Werner von Braun, que fue un científico alemán. En la Alemania nazi, digamos, todo el desarrollo de la balística y de los motores de cohete estaba bastante avanzado. Es el que crea el cohete B2, ¿no? Exactamente. Werner von Braun crea el cohete B2. O sea, hay varios científicos trabajando en esto, pero bueno, él es como el director, el que lidera el proyecto, ¿sí? Y bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las potencias empiezan a buscar todo ese desarrollo tecnológico. Y bueno, Werner von Braun va a Estados Unidos y termina trabajando para lo que después va a ser la NASA. Claro, hay un aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas nazis por parte de las potencias vencedoras, ¿no? Sí, totalmente, porque digo, estaban bastante avanzados en lo que es justamente esto, el desarrollo de motores de cohete. Obviamente, y este es uno de los temas también que da cuenta de la dimensión por ahí medio política, si se quiere, esto es tecnología dual. O sea, los cohetes alemanes no estaban destinados a llevar gente al espacio, inicialmente, ¿no? Estaban destinados a bombardear Londres, ¿no? O a donde sea que los dispararan. O sea, llevaban explosivos. Pero vos podés quitar el explosivo y poner, no sé, una cámara, poner algo que mida la atmósfera. Entonces, en Estados Unidos, digamos, había ese interés de, por un lado, desarrollar tecnología bélica, ¿no? Continuar con el programa alemán para defensa, porque ya entra en el resto. Y por otro lado, el desarrollar eso, y por otro lado, la Unión Soviética también está interesada. Claro, pasa que acá ya después de la Segunda Guerra Mundial entramos muy poquito tiempo después en lo que es la Guerra Fría. Y ahí durante la Guerra Fría, que fue básicamente, bueno, acá vamos a redirigir al oyente al episodio 3 de nuestro podcast, donde tratamos justamente sobre la Guerra Fría, pero acá se va a dar una competencia, ¿sí?, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, dos de los más grandes protagonistas durante la segunda mitad del siglo XX, en cuanto a diferentes aspectos, en cuanto a carrera armamentística, espionaje, y acá también la carrera espacial, ¿no? Que es como que se va a dar un gran salto en cuanto a lo que es la presencia o la exploración del espacio, pero siempre con fines militares y también un poco, ¿no?, de propaganda política. Seguramente, bueno, acá vas a mencionar varios de estos adelantos, de estos procesos, ¿no?, que se fueron llevando a cabo durante la carrera espacial, que a día de hoy son muy reconocidos. Sí, una de las cosas por ahí que estaría bueno por ahí antes mencionar es todo el desarrollo también de la tecnología espacial se da gracias al desarrollo de otras tecnologías, ¿no? La electrónica, la radio. ¿Sí? Sin eso sería muy difícil, tendríamos una cañita voladora solamente, imposible de controlar. Digo, hoy tenemos cañitas voladoras que prenden y apagan y van a Marte, por ejemplo, ¿no? Y aterrizan paradas, digo, todas esas cosas. Hay otros senderos tecnológicos, digo, como el de la electrónica y el de la radio, que les comentaba recién, de algo que se lo conoce como telemetría, la idea de que vos podés saber qué le está pasando al cohete, ¿no?, mientras va volando. Digo, hoy parece obvio, ¿no?, saber eso, ¿no? Como decir, bueno, es obvio que si lanzás algo tenés que saber qué le está pasando. Pero piensen que en la década del 20, cuando la radio todavía era como que, digo, no había pasado mucho tiempo de que Marconi había hecho sus experimentos, todavía era medio místico el asunto, ¿no? Todavía no se tenía muy claro todo. Entonces es como que eso fue madurando y también permitió el desarrollo de otras tecnologías.
Lo que me comentabas vos, Tomás, sobre ya después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, algo que hay que recordar ahí es que la Unión Soviética, digo, hay como un mito de que todo nace con los alemanes, ¿no? Esta idea de, uy, capturaron Operación Paperclip, creo que se llama, si no, corríjanme, capturaron a los científicos alemanes y cada uno construyó versiones del cohete. La Unión Soviética, ¿sí? Tenía un programa de desarrollo de cohetes previo, ¿sí? Bélico. Quizás lo escucharon, quizás no, pero en la Segunda Guerra Mundial usaban los cohetes Katyusha, entre Sí, otros desarrollos. Bueno, eran esos camiones que ponían muchos cohetes y tiraban los cohetes, bueno, o sea, los tiraban al enemigo, ¿no? A los alemanes. Bueno, todo eso en realidad dijeron, bueno, pero no necesariamente van a ser así los cohetes para siempre. Y hubo una figura ahí muy importante que fue Sergei Korolev, ¿sí? Que fue que empezó a surgir, él fue el padre del programa espacial soviético. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y ya es como que se nota esa tensión que ustedes mencionaron muy bien entre Estados Unidos y la Unión Soviética, nada, Sergei Korolev queda como a cargo de todo el desarrollo del programa espacial soviético por un lado, y Von Braun y otros quedan en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y ahí empieza todo el tema de la tecnología dual, ¿no? Que por un lado, como ustedes sabrán, digo, en la Unión Soviética, bueno, estaba Stalin en su momento, y bueno, después estuvo Khrushchev y otros más, pero a todos les interesaba el tema militar, ¿no? Y a Estados Unidos también les interesaba. Eh, entonces, por un lado, bueno, la idea de desarrollar tecnología espacial tenía esta idea de tecnología dual, ¿no? De hacer misiles balísticos que pudieran golpear al enemigo, pero también de paso hacer investigación. Y bueno, un poco lo que marca todo este periodo, que, bueno, a muchos le han llamado Old Space, ahora le llaman Old Space, porque en ese momento era como, esto es el espacio, digamos. Claro, Pero hoy sí, justamente te iba a mencionar eso, que los dos conceptos que tú manejás vos, que hablas del old space y el new space, ¿no? Y el old space es el contexto en el que la tecnología espacial se encuentra inmerso de la Guerra Fría, ¿no? Como mencionó Tommy, por un lado Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética, ¿no? Que era más que un uso, y en la relación, como dijiste, de política, ¿no? Como que la política utilice la tecnología espacial más que nada para, bueno, quién es el mejor, ¿no? Y quién va a ser mejor totalmente. para hacer el espacio. sí, ahí creo que es muy importante también todo el tema de el rol del Estado fundamental al momento de ir impulsando toda esta tecnología, todos los programas de exploración espacial, que fue bastante, creo que fue bastante gradual en cierto sentido, pero a la vez bastante rápido los diferentes avances que se fueron haciendo, desde poner el primer satélite en el espacio hasta la primera persona que pudo, ¿sí? Hacer la caminata espacial, como se dice, habrán pasado 2 décadas aproximadamente, capaz un poquito menos. Entonces, ahí se nota cuánto dinero se puso para poder ir llevando adelante todos estos avances tecnológicos. Sí, totalmente. Les doy un dato, si se quiere, llamativo, como para que tengan una idea. Vieron que octubre generalmente es como, está bien, no cae exactamente igual, pero octubre es como muy simbólico para la Unión Soviética, ¿no? O sea, como toda la cuestión de la revolución. El Sputnik, justamente, y muchos de los programas soviéticos tenían esto de tenemos que cumplir con la fecha que coincida con el aniversario de la revolución, de la creación del partido. Entonces, está muy marcado esto de la política, al menos en el bloque soviético, ¿no? En esa época. Pero después, del lado de Occidente, también hay algunas cosas así, digo, o sea, no tanto por el lado de las fechas y eso, sino más por el lado de resaltar el nacionalismo también, ¿sí? En parte. O sea, esta idea de, oh, bueno, somos Estados Unidos, somos el guardián de la democracia y mirá, tenemos que conquistar el espacio porque si no, los rojos, los comunistas se van a quedar con él, ¿viste? Y eso, digo, uno cuando piensa en tecnología y en ciencia dice, es muy raro hablar de eso. Sin embargo, en esa época se trataba así, era como, esta es una lucha entre dos potencias de este nivel, y bueno, la ciencia y la tecnología no eran neutrales en ese momento. Sí, y además estaría bueno también aclarar, y se da mucho en este plano, que en el Aerospace, a ver, prima mucho esta rivalidad, ¿no? Obviamente ideológica, en la carrera armamentística y en la carrera espacial, pero hubo un hito en donde
tanto astronautas, vamos a decirlo así, de la Unión Soviética como astronautas de los Estados Unidos tuvieron una misión conjunta, ¿no? Si no me equivoco, en 1975. Sí, la Apollo Soyuz. En El realidad, Apolo Soyuz, exactamente. eso fue mucho después de, digamos, mucho después de que Neil Armstrong pisara la Luna, digo, fue como un par de años después, y que, o sea, fue mucho después de que Yuri Gagarin fuera el primer hombre en dar una vuelta en el espacio. Digo, eh, la carrera espacial en realidad arranca de una forma muy interesante, o sea, en el año 45, digo, hay un científico que también fue escritor, que es Arthur C. Clarke. Una de las cosas que dice es, bueno, uno puede ir al espacio con un cohete, pero también podrías poner algo que gire como la Luna alrededor de la Tierra, ¿sí? Y que tenga alguna función, por ejemplo, que sirva para comunicaciones, que sea una radio en el cielo, ¿no? Entonces, la idea de satélite comienza un poco ahí, ¿no? En ese año. En el año 57, ¿sí? 1957, la Unión Soviética, ¿sí? En realidad era como un complejo de distintas instituciones que llevaban a cabo el proyecto espacial, pone en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la humanidad. ¿Qué significa que esté en órbita? Por ahí un poco para el público, significa que en realidad no es que, ¿vieron cuando uno tiene una pelota al cielo o un objeto al cielo, hace como una curva, ¿no? El recorrido, como que sube y vuelve a caer, ¿no? O sea, vuelve a tierra. Algo que está en órbita en realidad está cayendo todo el tiempo, para decirlo de alguna forma, pero va a tal velocidad que nunca termina de caer. O sea, siempre está a punto de caerse, pero la velocidad es mayor, entonces termina dando vuelta a la Tierra y nunca cae, hasta que va bajando despacito, algún día, como le pasó al Sputnik 1, el primer satélite, cae de vuelta a la Tierra, reingresa. Bueno, el Sputnik 1 fue el primer satélite de la humanidad. El mismo año, a los 2 meses, la Unión Soviética pone un animal en el espacio. O sea, para que tengan una idea, no pasa ni un mes y ya lanzan un animal. O sea, es como, bueno, lanzamos un satélite. Uy, nos van a ganar la carrera. Animal. Y el siguiente año otro animal y otro y otro. Estados Unidos se intenta poner un poco al principio digamos, a la par de la Unión Soviética, pero bueno, la Unión Soviética hasta el año 61 sigue liderando. No lo digo esto por prosoviético ni nada, pero digo, a los primeros años, en 1961, Yuri Gagarin es el primer cosmonauta, como le decían ellos, en dar la vuelta a la Tierra. Ese año, Estados Unidos pone a Alan Shepard, ¿sí? En un vuelo suborbital. Un vuelo suborbital no es como el que hizo Yuri Gagarin, es como tirar la pelota al cielo. O sea, es como tiro una pelota que llegó hasta el espacio, pero no logró dar vuelta a la Tierra y volvió a caer. Hace como lo que se llama una parábola. Que como la tira fuerte así y vuelve a caer. Y bueno, después ambas potencias siguen ahí como haciendo desarrollos. La primera caminata espacial la hacen los rusos y después Estados Unidos también hace desarrollo. En el año 69 Estados Unidos se pone a la delantera porque tenían tenían un programa espacial, primero estaba mejor organizado, tenía más recursos y apuntaba estrictamente al tema de la Luna. Y llegar a la Luna tenía una dimensión política. O sea, Claro, además, discúlpame Maxi, que sí, llegar a la Luna y poner la bandera de Estados Unidos tiene una intencionalidad. No es que se puso la bandera de, no sé, de dos manos humanas, se puso la bandera de No Estados se Unidos. puso o la de bandera de la Naciones ONU. Unidas. Claro, claro. Exacto. Por ejemplo, exactamente. Sí, sí, digo, y más allá de eso, lo que había es que bueno, que los rusos también tenían un programa los soviéticos tenían un programa para ir al espacio, pero no, por un lado no tenía tantos recursos y por otro lado había fallado en sus primeras pruebas, con lo cual les costó un montón digo, seguir esa carrera y al final, bueno, Estados Unidos y Wernher von Braun dentro de la NASA arman el famoso cohete Saturno V, ¿no? Que es el que llevó a primeros astronautas a la Luna. Y bueno, llegaron a la Luna, pese a que muchos hoy digan que no llegaron, llegaron, ¿sí? Pero bueno, y ahí es como que la Unión Soviética reconoció que esa etapa de la carrera espacial estaba como, bueno, no digo perdida, pero como que se les adelantaron, digamos. Sí, Eh, aparte, disculpa, comenzó a tener pérdida de apoyo también dentro de la propia población estadounidense, porque ya estamos entrando en década del 60, 70 para los Estados Unidos, una época complicada, a donde el desarrollo de tecnología espacial llevaba incluido el poner un montón de ingresos, ¿sí? Del Estado ahí, que capaz en ese momento eran necesarios en otro lado, y bueno, también hubo como una pérdida de apoyo público a todo lo que era ese desarrollo de la carrera espacial en ese momento.
Sí, totalmente. Y una de las cosas, no tengo el dato acá específico, pero habían hecho como una comparativa de cuántas personas habían visto por TV el alunizaje del Apolo 11, que fue el primero que se posó la Luna, y cuántos vieron el Apolo 15, el 16, digo, y cada vez es menos gente. Y vos decís, pero van a la Luna, o sea, hoy lo vería todo el mundo, pero en esa época era como que ya no era importante, era como, le ganamos a la Unión Soviética con el 11, listo, si va el 13 y falla en el espacio, y bueno, no, Y bueno, hay una parodia de Los Simpsons ahí, ¿no? Cuando Homero va al espacio, es que, a ver, busca a la gente como civil, porque la gente no le estaba dando la importancia en cuanto al rating, ¿no? sí, sí, totalmente, y eso es una tendencia que te diría que hasta principios de los 90 se mantuvo bastante. Si bien en la década del Mira, 80, no es que el desarrollo del All Space no termina acá, digo, o sea, después de la década del 60, que es lo que cubre esto, bueno, hay empresas que hacen satélites de comunicaciones, eh, y bueno, después lo que surge es todo este tema del transbordador espacial en la década del 80, ¿no? La Unión Soviética ahí ve una nueva posibilidad de carrera. O sea, no sé si sabían, pero uno está acostumbrado al transbordador espacial estadounidense, ¿no? Como es como un avión que va lleva un tubo naranja atrás y unos cohetes a los costados, y después viaja aterrizando. Bueno, la Unión Soviética también está haciendo uno igual. Yo cuento mucho de la Unión Soviética, porque a ver, mucho se sabe sobre los programas estadounidenses, porque se han es el encargado, más tienen difundido, es el y más tiene una estrategia difundido, el más de, hegemónico. sí, tiene una estrategia de difusión bastante con mayor alcance, pero por ejemplo la Unión Soviética, y esto se sabe, digo, de ahora que la gente se empieza a interesar un poco en cómo era el pasado, la Unión Soviética tenía por un lado un programa igual al del transbordador, tuvo un transbordador llamado Buran, ¿sí? Voló una sola vez sin gente y voló re bien, dicen, pero cayó la Unión Soviética y quedó desmantelado en Kazajistán ahí, bueno, nada. Y por otro lado, sí, no, digo, si quieren ver después o si al público le interesa, hay gente que, bueno, no de forma muy legal, vamos a decir la verdad, se ha metido en algunas instalaciones abandonadas y el transbordador está ahí deteriorándose, se le cae el techo, digo, es como terrible ver eso, te duele, de alguna forma decís, es tecnología que iba al espacio y la dejan tirada ahí como, pero bueno, marcó una época eso. Y acá, la verdad que para continuar un poco con el desarrollo, sí, del All Space, me gustaría hacerte una pregunta, Maxi. Aparte de la Unión Soviética, de los Estados Unidos, ¿hubo algún otro actor implicado en el desarrollo de la tecnología espacial durante este periodo? Sí, bueno, tenemos a la Unión Europea por un lado, con el programa Ariane y la Agencia Espacial Europea. Por otro lado, también, bueno, países como la India empiezan a hacer algunas pruebas. Y creo que no todos saben que Argentina, ¿sí? La República Argentina, más que nada la Fuerza Aérea Argentina, también empieza como a hacer pruebas en este periodo. O sea, la Fuerza Aérea está interesada en el desarrollo también, por un lado militar, pero por otro lado de exploración, ¿sí? De lo que son cohetes. ¿Sí? Y un dato que muy pocos saben es que en esa época, ¿sí? Argentina desarrolla una familia de cohetes, por un lado con vinculación con otros países como Estados Unidos, con Francia también, y ellos usan cohetes de afuera, pero desarrolla cohetes nacionales y algunos de ellos llegan a pasar lo que se conoce como la línea Kármán. La línea Kármán es una línea imaginaria, ¿sí? Que está a 100 kilómetros de altura y que por una convención, digamos, no formalizada, pero sí aceptada mayoritariamente, se dice que el espacio comienza a los 100 kilómetros de altura. Bueno, Argentina lanza muchos cohetes que superan los 100 kilómetros de altura en esta época. No llegan a entrar en órbita porque no eran cohetes para entrar en órbita, no tenían cargas, pero eh, esos cohetes superan la línea Kármán, por lo tanto, ingresan al espacio. En ese sentido, digo, parece sorprendente, ¿no? Es decir, como en la década del 60, un país como el nuestro logra poner cohetes en órbita. Hay fotos, digamos, tomadas desde el espacio por esos cohetes. Y eso no termina ahí, sino que también Argentina decide como encarar distintos programas con cargas biológicas, o sea, con seres vivos. Algunos recordarán, o quizás no, en 1969 se lanza un mono Carayán, que se conoce como el mono Juan, ¿sí? Que fue lanzado, si bien no llegó al espacio, fue lanzado casi a 60 kilómetros de altitud, y bueno, que eso ya es como es la estratosfera, literalmente, o sea, es la alta atmósfera.
también un ratón que se lo llamó Belisario fue lanzado. Lo que le interesaba digamos, a los que hacían a estos experimentos era, por un lado, probar sistemas y por otro lado, ver la viabilidad de lanzar justamente cargas útiles, hacer experimentos en altitud y todo eso. Ambos animales sobrevivieron, y eso es lo bueno de esto, digo, o sea, no es que los lanzaron y quedaron muertos. Con Laika, en la Unión Soviética, pasó eso. Claro. Eh, pero bueno, en este caso sobrevivieron los animales, lo cual da cuenta también de que Argentina en esa época tenía como el nivel de experiencia como para poder traer de vuelta un ser vivo. Algo que hicieron las potencias también, o sea, antes de mandar personas, mandaron seres vivos. Podemos discutir si está bien o está mal hoy, ¿no? Pero en ese momento, antes de mandar un ser humano, probaban con una rata, probaban con un chimpancé, etcétera, un perro. Entonces, bueno, se comienza como a hacer eso, ¿no? Digamos. Sí, eso es bastante llamativo porque creo que esto, cuando uno suele hablar del periodo, ¿sí? De lo que es la carrera espacial, capaz lo que más resuena, lo que más ha quedado en el imaginario colectivo, ¿sí? En la memoria de la gente es el alunizaje, ¿sí? El Apolo 11 como máxima representación. Pero está bueno también señalar que, o remarcar que eso no opaque también el desarrollo que hubo en otras partes en cuanto a lo que es la tecnología espacial o también la exploración del espacio. Y acá llama mucho la atención que Argentina sea uno de los países que tuvo cierta participación en esto. Más que nada porque dentro de lo que había sido América Latina fue uno de los que más desarrollo tuvo en cuanto a la tecnología espacial, si mal no recuerdo. Sí, también digo, uno puede remitirse a no solo a la tecnología espacial. Piensen que Argentina es uno de los primeros países, en realidad es el primer país de Latinoamérica en incluir lo que son aviones a reacción. O sea, el resto de los países latinoamericanos fueron o sea, mucho después a eso. Y no solo eso, Argentina desarrolló acá, digamos, en el primer gobierno peronista, el famoso Pulqui, el avión, ¿no? Sí, Que en realidad era un diseño en parte de un Alemán. señor, exacto, de Kurt Tank, ¿sí? Que era un diseñador de aviones de Alemania, y bueno, pero ya que se puede haber hecho acá, haya sido bueno o malo, el diseño eso no importa, pero ya que se puede haber hecho acá eso, da cuenta de las capacidades del país, ¿no? Padre fundador de la actividad espacial local, muchos lo sabrán y otros no, es Teófilo Tabanera. Teófilo Tabanera en realidad eh, comienza a trabajar en todo el tema de desarrollo espacial, un poco mitad aficionado, mitad no, digo, funda una cosa que se llama la Sociedad Argentina Interplanetaria, digo que había otras sociedades interesadas por el desarrollo espacial, por la astronomía y todo eso en otras partes del mundo. Bueno, él funda eso en principio, pero después todo esto se va institucionalizando y se crea la CNIE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. La década del 60 está asignada por la CNIE, básicamente. Y después, mucho después, digo, acá hablamos de la década del 60, pasamos por la dictadura, la década del 80. Ya en la década del 90, digamos, ese organismo, el CNE, ya no está más y está otro que se llama la CONAE, que es la encargada de, bueno, actualmente gestionar el tema espacial. Sí, 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 sí. Y ya que estamos en los 90 podemos entrar al nuevo contexto, que es el New Space, ¿no? Donde, bueno, capaz vas a profundizar un poco más, Maxi, que ya la iniciativa no la tiene el Estado, sino que va a haber más actividad privada o actividad civil, si querés llamarlo así, en un contexto, bueno, donde bueno, la Unión Soviética deja de existir, ¿sí? La caída del muro de Berlín, en el 91 decae oficialmente y entramos en una época hasta el día de hoy, podemos considerar como la globalización o el mundo unipolar, ¿no? Donde más que nada el mundo capitalista prima como sistema económico predominante y que las economías de la Europa del Este, que eran de la Unión Soviética, pasan a ser economías liberales, ¿no? Por ejemplo. Pero acá como que la iniciativa va a ser más privada y más civil, ¿no? Sí, a ver, una cosa que está bueno por ahí remarcar es que en esta época que llamamos el Old Space, que no tiene una fecha exacta de fin, Bien, digo, pero sí podríamos decir que ya para la década del 90 ya empieza como a aparecer el sector privado como gran actor. A ver, en el Old Space también estaba, pero ¿qué pasa? En la década del 60, por ejemplo, a la NASA, había empresas que hacían módulos, que hacían partes de las naves, pero nunca hacían un cohete entero. O sea, Boeing, por ejemplo, armaba un módulo, armaba, no sé, X cosa,
y otra empresa armaba otra, pero nunca venía una empresa a decir, yo te hago el cohete entero y mi misión es poner gente en Marte, digo, como hoy pasa con otras empresas, ¿no? Con SpaceX. Entonces, en la década del 90 empieza a surgir toda esta idea, ¿no? Todo el turismo espacial y todo eso. Sin embargo, en la década del 80, perdón, en décadas anteriores, hay como un tercer actor que no está muy mencionado, ¿sí? Que es re protagonista para mí, que son los aficionados. O sea, porque uno tiene la idea de que el espacio es una cosa que los gobiernos y las corporaciones acceden, pero la realidad es, en el año 60, perdón que voy por atrás, pero está bueno volver porque es como que damos un salto hacia atrás y 20 hacia adelante. Sí, no hay problema, no hay problema. En el año 61, ¿sí? En el mismo año que Gagarin va al espacio, un grupo de aficionados de California, radioaficionados, o sea, aficionados a las radiocomunicaciones, arma un satélite chiquitito, como el tamaño de una caja de zapatos más o menos, y no sé cómo llegan al contacto con gente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y le dicen, bueno, les damos un espacio como lastre, para que lo pongan como un lastre en una carga que vamos a mandar. Y así se pone en órbita el primer satélite aficionado, que era una radio que transmitía un pitido. ¿Vieron el código Morse, que es como ese ruidito? Bueno, hacía eso en radio, Sí. entonces cualquier aficionado podía recibirlo. Estamos hablando del año 61, 4 años después del primer satélite de la humanidad. O sea, los rusos lanzan en el año 57 su primer satélite. Y estamos hablando de un grupo de radioaficionados de un radio club de California que arma una caja y lo pone en órbita en el año 61, o sea, muy poco tiempo después. O sea, una de las cosas que tiene esto es que hay un proceso de institucionalización de la actividad espacial aficionada. ¿Sí? En el año 69 se creó una organización que se llama AMSAT, que es básicamente la organización internacional que se encarga como de nuclear a los aficionados a las comunicaciones satelitales. La gente que labura con la radio. Sí, discúlpame, Maxi, porque eso se desarrolla acá más que nada después de la crisis de los años 70, después de la crisis del petróleo, hay como una convergencia entre las oportunidades generadas por las nuevas tecnologías y el consumo diversificado de la gente, ¿no? Entonces no solamente capaz lo espacial, sino también la electrónica, la biotecnología, los nuevos materiales, es como que empieza a tener un impacto cada vez más en la población, ¿no? Y no olvidar las tecnologías de la información en los años 90. Sí, totalmente. A ver, mucho de todo esto que se hace, ¿no? Estos satélites que yo digo son de aficionados, pero uno cuando dice aficionado es como, debe ser inferior, debe ser como. Y la Claro. realidad es que muchos de los satélites de aficionados, primero que participaba mucha gente que tal vez laburaba en proyectos oficiales. O sea, laburaba en la NASA capaz, pero en su pasatiempo era, no sé, laburar con la radio y se involucraba en el desarrollo de un satélite, ¿no? Un satélite aficionado. Ahora, muchos de esos satélites se pudieron hacer justamente por esto, ¿no? Porque hubo una explosión de producción y de materiales, como decís vos, Santiago, que se podían conseguir, que no eran exclusivos para gobiernos, ¿no? Y esa tendencia sigue hasta el día de hoy. Ahora, sí es cierto, por ejemplo, que las funciones de estos satélites aficionados, ¿no? Eran para radiocomunicaciones, para experimentos muy básicos, no hablamos de sondas que iban al espacio profundo, digo. Tampoco hablamos de satélites para, no sé, transmitir TV o cosas que ya había en esa época y las hacían empresas porque tenían el dinero, ¿no? Pero sí me parece como que sí había como un acceso al espacio de parte de esta gente que no se pierde luego. Cuando entramos al New Space, una de las cosas que vamos a tener es todo el tema de empresas, ¿sí? Que se nutren, por un lado, de gente que sale de las agencias espaciales y gente que viene de la vertiente aficionada, que viene de los radioaficionados. Un dato importante que no les dije, que es recontra importante, es que el primer satélite hecho por argentinos, ¿sí? Con gran parte de sus componentes hechos acá, fue lanzado en 1990 y fue un satélite aficionado. Un satélite de la filial de AMSAT Argentina. ¿Sí? Fue lanzado en enero de 1990 y anduvo como 20 años más o menos. O sea, todos decían, bueno, pero ¿cómo satélite aficionado? 20 años. Y hay un montón de historias así con satélites aficionados. Digo, por ejemplo, cuando el movimiento Solidaridad en Polonia, digamos, estaba en la década del 80 en conflicto con el gobierno comunista de Polonia, bueno, usaron un satélite aficionado para comunicarse con Occidente, porque el gobierno polaco había bloqueado todas las comunicaciones. Entonces, los satélites estos de aficionados no son fáciles de bloquear porque es como una banda internacional donde no pueden bloquear. Y aparte es muy difícil de rastrear quién está usándolo. Entonces se conectaban con esos satélites y ese satélite te permitía, cada vez que pasaba, hablar con él, no sé,
Francia, con Reino Unido, y pasar información, hablar con ciudadanos. Mira, Digo, tienen una cuestión de servicio civil muy marcada este tipo de desarrollo. Pero bueno, eso sigue después su curso y en los 90 empieza a surgir todo esto del New Space. te hago una consulta, Maxi. Ya entrando en el New Space, ¿no? Ya estamos hablando de esta época. Sí, Dijimos que la iniciativa civil o la predominancia va a ser más civil o hay un mayor protagonismo. No va a ser la predominancia, pero sí hay un mayor protagonismo. ¿Cómo va a ser el rol del Estado en el New Space? ¿Desaparece, no desaparece? ¿Cómo lo ves vos en esta época? bien, bien. En el New Space, a ver, los programas espaciales de las agencias espaciales estatales no desaparecen. O sea, si Bien. ustedes ven, por ejemplo, y esto es un poco más capaz que difundido, vieron que hay muchas misiones que van a Marte, ¿no? Y que Sí, no son de empresas todavía, son de la NASA, de la Agencia Espacial, no sé, de Emiratos Árabes, bueno, en su momento la Unión Soviética también mandaba esto, pero digo, muy recientemente sigue habiendo, digo, las agencias espaciales están trabajando, están haciendo cosas todavía, ¿sí? Lo que sucede es que, digo, y siguen demandando cosas que hacen empresas, ¿no? O sea, componentes, parte, digo, pero los programas, quienes los centralizan y los coordinan sigue siendo la agencia. Ahora, hay toda otra parte, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Argentina puso los satélites SAOCOM en órbita. Los satélites SAOCOM, ¿no? Que son de observación, los hizo la CONAE acá, los puso la compañía SpaceX. Y SpaceX es una compañía que hizo un cohete y que no te ofrece el cohete, no te vende el cohete, te vende el servicio para poner en órbita a tu satélite. O sea, vos sos Argentina o sos una empresa, te ofrece ese servicio, obviamente que no es gratis, ¿no? A lo que voy es, ¿y desde dónde desarrolla eso? Y bueno, empresas como esa, por ejemplo, se basan mucho en infraestructura, en algunos recursos que le dan las agencias, como la NASA. O sea, el uso de plataformas, digo, ¿vieron las plataformas donde los astronautas caminan, se suben a un cohete y después se van? Todo eso está en algún lugar, Cabo Cañaveral, todos esos lugares eh, son como lugares de donde el lanzamiento es digo, ya está la infraestructura. Entonces esa infraestructura a veces no la hacen ellos y bueno, la utilizan. En otros casos sí hay desarrollo de infraestructura y en otros casos hay complementariedad con el sector público. O sea, porque estas empresas que integran todo, digamos, eso se llama integración vertical. Se integran todo el desarrollo de un cohete y te ofrecen el servicio de eso, también te hacen una parte con él, o no sé, o van a una licitación o una cosa así y dicen, bueno, mira, viene el gobierno de Estados Unidos y dice, yo quiero en el 2026 poner una persona de vuelta en la luna, ¿no? Dice, bueno, a ver quién me ofrece el mejor paquete de las empresas privadas que se dedican a poner cosas en órbita, el mejor paquete, y se lo compro, se le pongo la plata y lo financio. Entonces es como que por un lado venden a un público amplio, pero también van de vuelta al Estado a venderle a licitación, a ver si pueden ganar. No sé si me explico. O sea, siguen bien, sumándose al programa espacial oficial, pero también hacen su agenda. bien. Eh, Entonces es como un desarrollo mixto, entonces, no es un desarrollo claro, civil total, podemos decir, a eso. claro, y lo que sí hay es multiplicidad de actores acá. O sea, New Space es como toda esta idea de que los privados son importantes, pero los privados hay de distintos tamaños. O sea, hay privados muy grandes, no sé, SpaceX, Blue Origin, que hace poco el fundador hizo un vuelo suborbital, después Virgin Galactic, son como grandes jugadores y después es una gran cantidad, perdón, de jugadores chiquitos. Por ejemplo, digo, hay toda una tendencia ahora a hacer cosas más chicas, ¿no? Toda la electrónica, todos los satélites también. Entonces hay satélites del tamaño de un cubo de 10 por 10 centímetros, ¿sí? O de 5 por 5, y hay empresas que han hecho cohetes, ¿sí? Para poner ese tipo de satélites en órbita. Son los Bien, famosos CubeSat, Pocket Cube. Entonces, digo, esas empresas no necesitan de la NASA. Pueden tirar desde Nueva Zelanda un cohete o desde Argentina, como está pasando, o como se busca que suceda, y son cohetes más chicos, o sea, no hablamos de un cohete no sé, como para poner a un hombre en la luna, sino que para poner varias cajitas de 10 centímetros o un poquito más en la órbita baja. Entonces, los actores que hay ahora en el New Space, ¿sí? en este periodo, que ya, digo, ya en el siglo XXII ya podemos hablar de eso también, eh, ya no necesitan siempre la NASA, depende de lo que quieran, o de cualquier agencia, depende de lo que quieran hacer. O sea, si quieren bien, ofrecer servicio así, lo pueden hacer. Acá en sí, Argentina, el New Space, hay empresas haciendo lo que se llaman picos satélites o satélites chiquitos que entran en la palma de la mano,
justamente por el tema de uno puede medir en el campo, en cualquier lugar, información y poder transmitirla con esos satélites de forma barata, rápida. Bueno, eso por un lado, y por otro lado hay empresas haciendo justamente estos lanzadores, microlanzadores o pequeños cohetes para este tipo de satélites. O sea, hay algunas empresas, el Estado también estuvo en eso, pero no sé ahora en qué está, pero hay empresas que están trabajando en eso. Muy bien. Acá en Argentina, digo, o sea, están haciendo literalmente cohetes que buscan poner en órbita satélites chiquitos. Y satélites chiquitos también acá. Y una consulta que yo como país, como cerrando el tema y hacer una conclusión, porque siempre cuando hacemos los podcasts hacemos las conclusiones, te hago esta pregunta. ¿Cómo ves vos un nuevo, no digo un paradigma, pero una nueva contextualización del punto de vista histórico, te digo, de que qué va a pasar de acá a 10, 20, 30 años, cómo va a ser esa predominancia, ya lo civil ya va a acaparar lo estatal, cuál es el próximo objetivo a nivel espacial, ¿qué visión tenés vos de eso? Bien, ¿cómo veo eso? Bueno, hay muchos debates acá, como para concluir esto. Por un lado, con la caída de la Unión Soviética dio la sensación de que se había desmilitarizado el espacio, pero con el ascenso de China, ¿sí?, que también incursiona en el ámbito espacial, vuelve la militarización del espacio, vuelve la tensión, porque la tensión se da en tierra primero, ¿no? O sea, se da entre dos países y traslada ahí. Vuelve toda la tensión. ¿Por qué? Porque China no trabaja, no es como Rusia, Estados Unidos ahora, que trabajan conjuntamente a pesar de algunas tensiones en el espacio, ¿no? Por ahora. China tiene como su propia agenda en eso y eso le preocupa al resto de los que están. Ahora, por un lado está eso y por otro lado está todo el tema de que muchas empresas del New Space hablan de democratizar el acceso al espacio y los jugadores que defienden esta idea de democratizar el acceso al espacio no son todos iguales. Y algunos son muy grandes, les conviene decir, bueno, ahora es democrático porque antes era solo el Estado y ahora estamos nosotros. Y hay otros más chiquitos. La realidad es que, y esto es de un punto de vista muy personal, esa idea de democratizar el espacio no es tan fácil de llevar a cabo en la práctica y muchas veces lo que termina sucediendo es que se replican lógicas de acumulación, ¿no? Esta idea de, bueno, las empresas más grandes definen reglas. Digo, hay discusiones que son las que se vienen para mí a futuro, que es, por ejemplo, todo el tema de lo que se llama Space Economy, ¿sí? Entre ellos el tema de la minería espacial. Ustedes no sé si saben, los asteroides, los cometas tienen metales, por ejemplo. Y acá en la Tierra los metales son finitos, un día se terminan y sonamos, ¿no? Pero en el espacio hay un montón. O sea, entonces hay discusiones, hay desarrollos tecnológicos que buscan y empresas que buscan explotar esos recursos. Pero la legislación no siempre es tan clara respecto a quién se queda con eso, si tiene que pagar algo. Entonces hay un montón de debates que tienen detrás a países, ¿no? y a empresas sobre esos temas, ¿no? Sobre, bueno, el espacio hay que colonizarlo con personas, sí, pero también hay que explotar recursos. ¿Y qué vamos a hacer con esos recursos? ¿De quién van a ser? ¿De quién no? Bueno, ahí hay discusiones. Y bueno, creo que justamente para ir cerrando un poco, está todo este tema, ¿no? De que hay varios relatos sobre lo que significa acceder al espacio. Hay relatos que hablan de democracia, ¿no? De ahora es más participativo, que se pueden discutir, relatos que hablan de lo militar, relatos de lo económico. Lo cierto es que inevitablemente me parece que la humanidad, o parte de la humanidad, va para ese rumbo. Es la última cosa que uno puede decir, o sea, tenés países que ponen satélites en órbita, pero que tienen un montón de gente pobre. Digo, la India tiene un programa, por ejemplo, no digo por ellos específicamente, pero la India tiene un programa espacial tremendo, que incluso apunta a Marte, a la Luna, ha mandado cosas, si bien no de forma muy satisfactoria, pero también tiene un montón de gente que pasa hambre, que pasa necesidades. Entonces hay un eterno debate ahí que no está saldado aún para mí, sobre qué haces como país, ¿no? Como fomentás el desarrollo de estas cosas o te encargás de los pobres y darles comida y recursos. Yo creo que en lo que es política de ciencia y tecnología, es un tema de política de ciencia y tecnología, si vos querés beneficios a futuro, a veces tenés que apostar a este tipo de cosas, porque el ritmo de lo que sería el desarrollo tecnológico mundial no se va a detener porque uno tenga que ocuparse del hambre, la pobreza. Está bien, y es noble y hay que hacerlo, obviamente. Pero si uno quiere estar en esa carrera y quiere competir en esa carrera, de alguna forma tenés que hacer algo. Y creo que los países esto lo entendieron y es como que intentan pilotearla y buscan su lugar. O sea, no buscan ser líderes, pero buscan su lugar.
¿sí? Me parece que el futuro se viene como con muchos actores, con debates interesantes y con muchas cosas así como, no solo tecnológicas, ¿no? Sino con muchas cosas que a nivel humanidad me parece que nos van a impactar bastante y van a cambiar muchas cosas. Sí, totalmente, es una nueva frontera en cuanto al alcance que puede tener la humanidad, en cuanto a los límites, ¿sí? A donde puede ir empujando su desarrollo, su conocimiento, así como pasó por poner un ejemplo, ¿no? Con Europa, con todo el tema de lo que tuvo que ver con la exploración, ¿sí? De nuevas regiones, el contacto con nuevas culturas, que significó una transformación importante en cuanto no solamente a lo que ellos sabían, sino a la manera en la cual, cómo se veían en su lugar en el mundo. Y lo mismo va a pasar acá con esto. Es como una puerta que se va abriendo lentamente y que atrae, ¿sí? Como vos decís, una serie de debates respecto a, por ejemplo, qué lugar va a ocupar los diferentes recursos que hay, qué va a ser capaz propiedad de quién lo reclame, etcétera, lo cual hay que definirlo porque siempre se puede traer conflicto, pero en sí es como que, en eso concuerdo con lo que decís vos, se vio un desarrollo bastante importante, con múltiples actores, ya no son solamente dos grandes países compitiendo entre ellos, sino que hay como una mayor pluralidad de proyectos, de intereses, etcétera. Sí, totalmente, creo que eso es como lo que se viene a futuro. Y bueno, lo importante es que tal vez como país, pero también como personas individuales también uno puede, porque digo, estas cosas son como agendas planetarias, se le dice, ¿no? Antes lo que se conoce como agendas era a nivel país, ¿no? Un país tenía una agenda de lo que quería hacer. Y hoy tenés empresas que tienen agendas, como lo que te digo, SpaceX, dicen, mi agenda es planetaria, dice el fundador Elon Musk, dice, yo quiero salvar a la humanidad de la próxima guerra mundial y mandarlos a tener una colonia en Marte. Y él no está pensando en, yo quiero que mi empresa gane dinero. Obviamente que sí, está pensando en eso de fondo, porque si no, no puede hacer nada. Pero está pensando en, o los seguidores, o lo que sea, están pensando en una escala mucho mayor. Y eso en la historia de la humanidad creo que ningún actor fuera de un gobierno lo pensó. Ni siquiera un gobierno, porque ningún gobierno pensó tanto como para decir, che, vamos a otro planeta como seres humanos. ¿No? O sea, con toda la discusión que eso puede tener, ¿no? Pero me parece como que ese camino que se inició ya hace un tiempo sigue en pie y eso no va a parar, se va a complejizar cada vez más y vamos a ver más debates de estos temas también. Bueno, la verdad, Maxi, que te agradecemos por haber venido acá al podcast. La verdad que el tema es muy interesante, trae muchos debates a futuros, trae también muchas nuevas miradas que se pueden hacer hacia el pasado, en cuanto también a revalorizar, ¿sí? No solamente lo que hicieron las grandes potencias, sino también lo que se hizo con actores más pequeños o con países que poco a poco también están teniendo mayor protagonismo. Por no mencionar también el reconocer la trayectoria que tuvo nuestro país, la Argentina, durante estos años. Así que desde acá, Maxi, te agradecemos por haber estado acá en este programa. Muchas gracias a ustedes también por invitarme y bueno, por poder contar estas cosas que no siempre son tan conocidas sobre la tecnología espacial. Y bueno, desde ya, para lo que deseen, aquí estoy. Gracias. Totalmente. Estás más que invitado para algún próximo programa acá del podcast. Así que bueno, ya con esto estaríamos concluyendo este 10º episodio. El próximo episodio que vamos a tener, ¿sí? Va a ser una emisión en vivo, va a ser ya el cierre de la temporada el 17 de agosto, ¿no, Santi? El 17 de agosto exactamente, Tommy, vamos a cumplir un año de la página y vamos a hacer un vivo en Instagram, que después va a ser como podcast, pero vamos a charlar un poquito sobre del detrás, más que nada, ¿no? De qué es lo que nos motivó, qué es lo que estuvimos hablando, cómo nos manejamos, ¿no? Con la página, y estaría bueno que la gente sepa cómo es como dije, ¿no? El detrás de los profes del pasado. Claro, aparte sobre la importancia que tiene justamente el comunicar la historia por estos medios, como acá, con el podcast, con en las redes sociales, donde se pueden traer temas tan interesantes, tan novedosos como el que tuvimos hoy. Bueno, un gusto, Tommy, nos estamos viendo. Gracias, Maxi, por todo. Gracias a ustedes. Un saludo y nos vemos la próxima. Acabas de escuchar a los profes del pasado. No olvides buscarnos en Instagram como @profesdelpasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.